buenas noches. Les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Y les doy la bienvenida a nuestro relato apasionado de hoy. Quédate conmigo por Alexa PQ, capítulo 9. Rosas y narcisos. Un par de días después de aquella noche, tal y como lo prometió, Terry pasó por Candy para llevarla a Graham Manor. De la aventura de aquel día, afortunadamente, casi nadie se había enterado, y quienes lo hicieron guardaron un prudente silencio alrededor de los eventos de aquella noche vertiginosa. Sin embargo, aunque el asunto se trató con discreción, no fue olvidado de ninguna manera. Los días que Terry no vio a su novia, los dedicó a arreglar todos los posibles desaguisados que había surgido aquel día. El duque compensó a su chofer con un bono y un buen vino por su magnífico trabajo. Encargó nuevos y elegantes atuendos para suplir aquellos destrozados que había recibido prestados de Fairchild. Estuvo informado sobre las lesiones del infame señor Crabbe, aunque estaba perfectamente decidido a denunciarlo. Más allá de la corrupción, se trataba de un secuestro lo que hizo con Patty, y sobre todo, ahora más que nunca, acudió a un par de reuniones en el Parlamento, abogando enérgicamente para acelerar aquel asunto sobre el mejoramiento de las casas de trabajo. También, entre tantas cosas, se ocupó de su propia salud, yendo a suturar su herida casi en cuanto dejó a Candy en Stonehurst Hall. Después, solicitó los permisos correspondientes para su futura boda y se ocupó de gestionar las autorizaciones necesarias para que su prometida fuera capaz de usar la cuenta de banco que le había asignado, tratando de que apenas se requiriera su propia intervención para que ella la usara, cosa que fue de lo más difícil de lograr, dada la engorrosa situación patrimonial que padecían las mujeres en el Reino Unido. Era realmente increíble lo que había que hacer para que una mujer soltera dispusiera de fortuna propia. Después de hacer todo aquello, Terry por fin cayó en cama exhausto y durmió más de 12 horas seguidas, empapando las sábanas y su almohada con una transpiración ligeramente febril que, junto con el medicamento, aparentemente sirvieron para que su cuerpo se defendiera de cualquier infección posterior. La herida lo había dejado agotado, pero antes tuvo que ocuparse de cosas ineludibles e impostergables, entre algunas de las cuales había comprometido su palabra y su honor. Por lo mismo, el día que por fin llevó a Candy a conocer Graham Manor, ya estaba mejor de salud, más descansado y menos preocupado por los asuntos que todavía quedaban pendientes. El problema de Bradley Wharton, Blair y su propia madre era uno de los que todavía no podía arreglar, pero él sabía que eso no sería algo fácil de hacer, por lo que decidió tomárselo con calma, aunque sin perder de vista el asunto. Candy también estuvo muy ocupada con los detalles de la boda de Jane, que se acercaba cada día a pasos agigantados. Quedaban poco más de 3 meses para la ceremonia y todavía había miles de detalles por concretar: banquetes, flores, iluminación, invitados y vestidos. A medida que ella se involucraba cada vez más en aquellas actividades, Candy
no dejaba de preguntarse si deseaba algo así de complicado para ella misma y si de verdad tendría alguna opción para hacerlo diferente, dado que se casaría nada más y nada menos que con el duque de Granchester. Porque el día en que llegó a Graham Manor del brazo de Terry fue cuando Candy realmente empezó a tomar conciencia de la magnitud de las responsabilidades que tendría que asumir al convertirse en la duquesa de Granchester. Ese día, él fue a recogerla a Stonehurst Hall y ambos salieron rumbo a la finca de los Granchester, mientras Terry conducía el auto. Ella adivinó que si él se atrevía a conducir, era porque se sentía mejor de su herida. ¿Cómo estás, Terry?, le preguntó en cuanto lo vio, realmente preocupada por su estado de salud. Pero por toda respuesta, los labios de él se curvaron en una endiablada sonrisa llena de presunción. ¿Quieres ver y tocarme otra vez, le guiñó. Ella puso los brazos en jarra y suspiró desalentada, sabiendo que él la estaba molestando. Luego recordó lo atrevida que se había comportado al darle un beso aquella madrugada y se preguntó qué estaría pensando él de todo eso, así que, con un poco de vergüenza y un mucho de dignidad, Candy dejó de insistir en el asunto. La casa principal de Graham Manor era de un lujo monumental y de arquitectura magnífica, con un estanque que parecía recibir al recién llegado con orgullosa indolencia y que hacía antesala a la belleza de la suntuosa fachada del castillo ducal, que parecía tener incontables habitaciones. Una vez que Candy ingresó y recorrió casi todos los aposentos del imponente castillo, se encontró con que el aire señorial de cada salón era cada vez más exquisito que el anterior, con fríos y elegantes pisos de mármol, escaleras curvas, deslumbrantes candelabros de 1000 luces, tapices y verdaderas obras de arte hechas de marquetería en el techo, además de las que colgaban de las paredes. Realmente el lugar era para quedarse sin palabras. Patty y Jane no se habían equivocado en lo más mínimo al advertirle que Graham Manor era espléndido. Y de pronto, Candy se vio abrumada ante tanto lujo y semejante exhibición de poder económico. Empezó a preguntarse si sería capaz de dar lo que se esperaría de ella como duquesa. ¿Te gusta?, le preguntó Terry, mientras la llevaba del brazo por cada habitación. Es realmente precioso. Ella no podía mentir. Era como estar en un sueño imposible de imaginar hasta que se estaba en medio de él. Durante esa visita, Candy también tuvo oportunidad de conocer a la duquesa viuda de Granchester. Sofía saludó a la joven de una forma exageradamente cálida y amable, despertando inmediatamente la suspicacia de Terry con su actitud. Unos días antes, él por fin había tenido la gran satisfacción de informarle a esta señora que pronto se casaría
y de que una nueva duquesa tomaría el título, por lo que era preciso que ella, como duquesa viuda, pensara seriamente en mudarse a cualquier otra de las casas disponibles del patrimonio de los Granchester, o bien que habitara la pequeña casa propia que había recibido como obsequio del patrimonio ducal fuera del mayorazgo. Sin embargo, para Sofía de Granchester era inconcebible pensar siquiera que ella pudiera vivir en una pequeña casa con apenas una poca de servidumbre, por lo que eligió mudarse a una de las grandes casas de los Granchester que poseían cerca de la playa en el condado de Yorkshire. Estuvo tentada a escoger la villa de Escocia, pero Terry se negó terminantemente a que esa mujer se hospedara en aquel lugar. Después de haber tenido aquella discusión, fue evidente que la duquesa no estaba nada contenta con perder su estatus, así que el hecho de que ahora recibiera a Candy con tanta amabilidad seguramente no era nada sincero. Terry se dijo que tendría que poner mucho cuidado también con ella, aunque Candy, generosa como siempre, le creyó absolutamente su patética actuación de cálida bienvenida. Poco antes de tomar el té de la tarde, Candy conoció a casi toda la servidumbre de Graham Manor, quienes ya habían sido notificados de que ella sería la próxima duquesa y se portaron extremadamente amables poniéndose a sus órdenes. Ese momento incluyó una de las más grandes y mejores sorpresas que Candy recibió esa tarde, pues descubrió que allí, parada en medio de la servidumbre, estaba Beatriz, con un impecable uniforme en gris y negro, pulcramente aseado. Era la joven embarazada que habían dejado atrás en la casa de trabajo. Candy le sonrió ampliamente en cuanto la reconoció y aprovechó un momento en el que Terry hablaba con su mayordomo para acercarse a ella. «Betty, estás aquí. Es realmente maravilloso». La sonrisa de la chica era brillante y parecía llena de esperanza. «Así es, yo también apenas puedo creerlo». «¿Y estás bien?» «Oh, sí, señorita Harley. Aunque algunos de los sirvientes están escandalizados por mi embarazo, el ama de llaves ha sido muy amable y paciente conmigo». Los ojos de la chica también brillaban, felices. «Su excelencia fue muy generoso al sacarme de aquel horrible sitio al día siguiente y ofrecerme un puesto de trabajo en este hermoso lugar». Al escucharla, Candy no pudo evitar un pequeño suspiro de desánimo. Ella los llamaba señorita Harley y su excelencia, cuando antes habían sido tan informales y hasta cercanos. «Si aprendo rápido y bien», prosiguió diciéndole Betty, «creo que yo seré su doncella cuando usted sea la duquesa». «¿Y eso te parece bien?» «Desde luego, es más de lo que jamás me hubiera atrevido a soñar. Es realmente un magnífico trabajo y podré darle a mi bebé un hogar y posiblemente un futuro mejor. Supongo que después podré convencerte de que otra vez me llames Candy, ¿no es así?» «Oh, no, yo no podría. Usted será una duquesa», objetó Beatriz, pero estaba tan feliz que no parecía importarle en lo absoluto. «De haber sabido antes, jamás me habría atrevido a ponerme tan impertinente con ustedes». Y por un momento, la mente de Candy viajó al pasado y recordó a Dorothy, aquella dulce mucama al servicio de los Ligan primero y de los Harley
después, quien, aunque había terminado por ser una muy buena amiga suya, también le había dicho que mientras ella fuera una empleada y Candy, la señorita de la casa, ambas deberían tratarse con las formalidades propias entre una dama y su doncella. Así era el orden del universo de las clases altas, recordó Candy. Un orden que en su caso se había trastocado cuando Albert, aquel príncipe que llegó no montando en un corcel sino tocando una gaita de caracoles arrastrándose, había decidido adoptarla, cambiando su vida para siempre. ¿De qué otra forma podría haber actuado el destino para que una huérfana, abandonada en un rincón perdido de Indiana, hoy estuviera a punto de convertirse en una de las duquesas más importantes del Reino Unido? Después del recorrido por la casa, Candy y Terry descansaron un rato mientras bebían el té en la enorme biblioteca con un piano de cola presidiendo el lugar frente a la elegante chimenea. Todo enmarcado con aquellos magníficos techos y paneles de madera labrada. Prácticamente todas las paredes estaban tapizadas, desde el suelo hasta el techo, con estantes rebosantes, con diversos libros. La mayoría de ellos encuadernados en cuero, dándole a ese lugar su olor tan característico. Él le mostró el lugar mientras le describía cada rincón con verdadero orgullo y un brillo deslumbrante en la mirada, casi como el de aquella tarde cuando por primera vez le habló de su pasión por el teatro. Por lo mismo, Candy inmediatamente adivinó que este era su lugar favorito de toda la casa. Estaba lleno de libros y de arte. Viendo el piano en medio de la habitación, Candy también recordó que él era un magnífico pianista. Sonriendo igualmente, recordó que jamás había logrado hacerle aprender. Y entonces ella se preguntó si algún día podría escucharlo tocar de nuevo. En medio de la conversación del té y después de hablar de sus actividades en los días que no se vieron, en algún momento Terry le mencionó a Candy lo de la cuenta bancaria a su nombre y le explicó cómo podría hacer uso de ella. ¿Y por qué hiciste algo así?, le preguntó entonces su novia, arqueando las cejas, llena de suspicacia. Odiaría que él pensara que de alguna forma ella buscaba manejar o aprovecharse de su dinero. Terry la miró, intrigado por la molestia que escuchó en su voz. ¿No era esta una de las cosas que ella esperaba? Le explicó entonces que lo hacía por las mismas razones que días atrás le expuso a Albert. Y aunque los motivos le parecieron lógicos a Candy, ella sintió que había algo en aquello que no le terminaba de gustar. Decidió que no tocaría nada de aquel dinero a menos que fuera estrictamente necesario. Sin embargo, aprovechando el tema relacionado con lo de la casa de trabajo, le dio las gracias a Terry por lo que había hecho con Beatriz. Se lo prometimos, ¿no? Él apenas le sonrió, tratando de ponerla de mejor humor y que no siguiera incómoda con él. Ser un duque tiene sus engorrosas ocupaciones, pero también sus amplias ventajas. Entonces Candy aprovechó y también lo hizo partícipe de una sospecha que había empezado a tener desde la noche del rescate de Patty, comentándole que era muy probable que la casa de trabajo estuviera bajo una epidemia de tuberculosis y que, de ser así, debían actuar cuanto antes para evitar una peligrosa propagación.
Terry tomó nota de su preocupación y le dijo que si el asunto era tan urgente, él se encargaría personalmente al día siguiente. Finalmente, la visita a Graham Manor incluyó un paseo por los exteriores. Terry le mostró las caballerizas, presentándola orgulloso con el personal de su cuadra, de los cuales muchos de ellos habían sido compañeros suyos en la guerra. Al final de la tarde, la visita terminó con ambos paseando por los extensos jardines que ya empezaban a llenarse con las primeras flores primaverales, desplegando un colorido tapiz de prímulas, violetas y lirios en cada uno de los recovecos del jardín principal. Sobre una pared de piedra, Candy pudo incluso admirar un rosedal trepador que también empezaba a regalar al aire con la fragancia de sus primeras flores. Y ahora llegó el turno de Candy, entusiasmada, le platicar a Terry sobre la gran cantidad de flores que los rodeaban. Mientras él caminaba a su lado y escuchaba su animada conversación, Terry recordó el beso que ella le había dado la última vez que se vieron en Stonehurst Hall. Aunque para él había sido un momento sublime, la verdad es que no quería ilusionarse demasiado. Después de todo, él, mejor que nadie, sabía las muchas locuras que se cometen con la adrenalina de la madrugada y bajo el embrujo de la falta de sueño. Además, ella no había hablado de eso y, con toda probabilidad, era porque seguramente estaba arrepentida de haberlo hecho. Con el sol cayendo a sus espaldas, la tarde de ese día terminó con Candy pidiéndole a Terry que le hablara sobre la infancia que había vivido justamente aquí. Ella quería saber lo más posible de esa parte de su vida, tratando de imaginárselo, deseando escuchar todo sobre sus primeras travesuras y los recuerdos de Terry de cuando era niño, como seguramente él también intentó conocer sobre ella cuando visitó el hogar de Pony hacía tantos años atrás. Él le contó lo que podía ser contado, pero se guardó los detalles más mezquinos de su niñez, pensando en que no tenía ningún sentido manchar un día maravilloso con algunos recuerdos tan negros. Sin embargo, de lo que Terry se sorprendió es que aquella tarde podía sentir a Candy cada vez más y más cerca de su corazón. Y con desconcierto se dio cuenta de que casi estaba deseando contarle cosas que él consideraba tan privadas que incluso era incapaz de confesárselas a sí mismo. Viendo sus hermosas pupilas verdes reflejando los tonos del atardecer, Terry solo podía pensar en que si creía haber forjado una armadura que protegiera su corazón de Candy, ahora estaba descubriendo que no era para nada efectiva. Ella se le colaba dentro del alma con la misma pasmosa facilidad con la que el viento se filtra a través de la copa de los árboles y los agita, haciéndolos susurrar. Él tendría que esforzarse en protegerse mejor, o definitivamente debería dejar de intentarlo. Así pasaron varios días, en los que lamentablemente la vida cotidiana los absorbió tanto que les dejó pocas ocasiones para verse.
De alguna forma, la sospecha de que la casa de trabajo estaba bajo la amenaza de una epidemia logró rápidamente lo que antes no hizo la persistente insistencia de Terry y Ethan en el Parlamento. Consiguieron que el lugar se abriera a una comisión especial para investigar la situación reinante dentro de aquellas lúgubres paredes. Deseosas de ayudar, Candy, Patty y Jane se ofrecieron como colaboradoras en aquellas diligencias, y mientras la comisión vigilante entraba a estudiar los libros contables y los registros de aquella casa, las tres jóvenes pudieron finalmente llevar vestidos y comida decentes a la gente que vivía allí dentro. Además de eso, Candy igualmente entró a atender la emergencia sanitaria bajo las órdenes del doctor particular de Terry. Al mismo tiempo salió publicado del periódico el brillante artículo firmado por Patricia O'Brien, reportera, denunciando todas las carencias y las deplorables condiciones de vida en uno de aquellos lugares. El escándalo que estalló en la opinión pública aceleró los esfuerzos que empezaron a hacerse en mejorar las casas de trabajo, así como en la búsqueda de los culpables de las penosas condiciones en que los encontraron. Esos días Terry hacía todo lo imposible por esperar a Candy al final de su jornada y al menos llevarla a casa. Pero después, sus múltiples obligaciones y la falta de un horario regular de Candy complicaron sus encuentros e hicieron que Terry decidiera poner un auto y un chofer a la entera disposición de su prometida. Ella no quería causar molestias, pero él le dejó muy en claro que solo estaría haciendo uso de lo que realmente ya era suyo. Así que finalmente Candy aceptó. Cuando no podían verse, ella tenía a su entera disposición al chofer de Terry para que la llevara a donde necesitara. Después del tiempo que había pasado entre tanta suntuosidad, bailes y complicados eventos sociales, Candy volvía a tener la agradable sensación de sentirse otra vez a sus semejantes. Solo hasta entonces fue consciente de que realmente sentía nostalgia por su trabajo, su departamento y por la vida sencilla que tenía en América, aunque también se daba cuenta de que era aquí en Londres donde estaba Terry, y contra la emoción de estar a su lado no había nostalgia que pudiera competir. Ella empezaba a darse cuenta que solo deseaba estar allí donde estaba él, porque era la primera vez en la vida que descubría la forma mágica en que una persona podía convertirse en su lugar favorito del mundo. Candy sabía que aquí, en Inglaterra, también podría seguir haciendo cosas para sentirse útil y ayudar a sus semejantes. Aunque ahora lo hiciera viviendo en su suntuoso palacio, quién sabe, tal vez así pudiera ser todavía más influyente y beneficiosa. Después de todo, no estaba tan mal. En cuanto veía a Terry, se daba cuenta de que ganaba mucho más de lo que perdía. Durante aquellos ajetreados días, ambos sacaron tiempo de donde pudieron para salir 2 o 3 veces en algunos de los mejores restaurantes de Londres, a donde él siempre llegaba llevándola del brazo y levantando un murmullo de habladurías y cotilleos tan propios de la alta sociedad inglesa, quienes se resistían a recibir a una muchacha de confusos orígenes como uno de ellos, sobre todo cuando empezaba a circular el insistente rumor de que ella
realmente no era una Ardley. A Terry no le importaban los rumores, y Candy también empezó a desestimarlos. Después de todo, parecía que no había rumor que fuera suficientemente fuerte para afectar a un duque. Lo que en la mayoría de las personas se juzgaría como un comportamiento censurable, en el caso de un alto noble, se tornaba en algo anecdótico e incluso excéntrico. De verdad, eran muy extraños estos selectivos criterios en la alta sociedad británica. Por lo mismo, Candy prefería salir con Terry a lugares donde pudieran tener un ambiente más íntimo y relajado. Le encantaba hablar con él. Una de esas veces comieron acompañados por Eleanor Baker y Robert Hathaway, con quienes pasaron una tarde muy agradable y bohemia, primero charlando bajo el sol de la tarde en un almuerzo a orillas del Támesis, y luego la reunión se prolongó hasta que terminaron departiendo frente a una tenue iluminación eléctrica complementada con la luz de las velas de un pequeño y pintoresco típico pub londinense. Esa tarde fue una de las más agradables para Candy, porque rió como nunca, escuchando las improvisadas y deliberadamente absurdas disertaciones teatrales entre Robert y Terry. A ella le encantaba verlo así de feliz, con la mirada deslumbrante y los ojos encendidos de pasión cuando hablaba de teatro con alguien a quien apreciaba tanto. En esa ocasión, Candy también disfrutó muchísimo de la agradable conversación de la señorita Baker, sabiendo que debía atesorar estos momentos en los que ambas podían dedicar a conocerse mejor antes de que la temporada teatral de la actriz terminara y tuviera que dejar Inglaterra, lo que ocurriría en poco más de un mes. Le he dado a Terry un regalo precioso para ustedes, le reveló Eleanor a Candy durante aquella tarde de convivencia. Espero que te guste. Gracias, señorita Baker. Por favor, llámame Eleanor. Gracias, Eleanor, le sonrió ella. Así está mucho mejor, le sonrió Eleanor a su vez. Cuánto me alegro de verlos juntos, Candy. Cada vez me parecen más felices y cómodos el uno con el otro. Y Candy asintió, mientras veía a Terry también sonreírle desde el otro lado de la mesa, mientras ella sentía en su corazón lo mismo que la madre de su prometido. Durante todos estos años, Candy había sentido que el amor había estado languideciendo y muriendo, atenuado como las notas finales de un eco. Pero ahora, contrario a lo que ocurriría con un eco normal, la intensidad de este amor aumentaba en lugar de irse apagando, convirtiéndose en un crescendo cuya música hacía que sus almas practicaran una danza en círculos en la que se envolvían, acercándose cada vez más. Poco a poco, Candy volvía a adivinar amor en los ojos de Terry. ¿Acaso era real? ¿O era solo que ella deseaba sentirlo con todo su ser? Sin embargo, a pesar de la maravillosa esperanza que crecía en el corazón de ella, no todo estaba bien. Candy había descubierto con tristeza que
desde la incursión en la casa de trabajo, él no había vuelto a llamarla pecosa, como lo había hecho una y otra vez durante aquella noche. Y aunque pareciera tonto, ella extrañaba terriblemente que él la llamara con aquel apodo que algún día tanto creyó odiar. En otra de aquellas salidas, la atmósfera compartida terminó por no ser muy agradable al final de la velada. Es más, fue desastrosa. En esa ocasión, Terry la llevó a cenar a un lugar discreto pero elegante, donde por fin se pusieron a hablar de los detalles de su compromiso. Después de mucho pensarlo, Candy había decidido que podrían hacer la fiesta de compromiso en Graham Manor poco después de la boda de Albert y Jane, donde seguramente para Eleanor sería más fácil asistir, ya que su siguiente gira teatral sería en Francia. Luego podrían casarse un par de meses después en América, donde a ella le gustaría que estuvieran presentes sus dos madres y sus amigos tan queridos de allá. Para esa época seguramente Albert y Jane ya estarían instalados en Chicago, siempre y cuando no estuvieran viajando, tal y como era la intención de la futura señora Arley. A Terry le parecieron bien sus planes porque, a decir verdad, prefería que en esos asuntos Candy hiciera todo a su entera voluntad, pues él no tenía predilección alguna. Bueno, sí tenía una. Si por él fuera, se casaría mañana mismo sin tanto aspaviento, pero sabía que no era lo que Candy deseaba. Así que, considerando una boda normal, él pensaba que aunque le hubiera gustado que un amigo como Ethan estuviera presente, la verdad es que la única persona realmente indispensable ese día era su madre. Y tal vez Karen. Y Terry sabía que por Eleanor no habría ningún problema en asistir a su enlace en un continente o en otro. Además, seguramente para esas fechas, ambas actrices ya estarían de regreso en América, y posiblemente hasta Ethan considerara visitar el Nuevo Mundo para acompañarlo, si lograban que para entonces Evelyn estuviera de mucha mejor disposición. Después de casados, Candy y Terry regresarían a Londres como el duque y la duquesa de Granchester, para instalarse a vivir en donde la nueva duquesa eligiera. En medio de la conversación sobre los preparativos, Candy le anunció a Terry sobre algo de lo que ella se acababa de enterar a través de una llamada de Albert desde las Highlands escocesas. Poco después de enterarse del compromiso de Candy con el duque de Granchester, resultó que Elroy Arley, de forma repentina, se sintió lo suficientemente sana y fuerte para adelantar su viaje a Inglaterra, planeando llegar con más de 2 meses de anticipación para la boda de su sobrino. Tanto Albert como Candy estaban convencidos que no era un súbito amor por su sobrino lo que movía a la tía abuela a adelantar su viaje. Ambos la conocían lo suficiente para saber que venía a tratar de hacer jugosos acuerdos que favorecieran al emporio de los Arley, considerando que uno de ellos se casaría con un duque. Candy se lo advirtió a Terry, pero él solo se encogió de hombros sin sorprenderse demasiado. Sabía que tanto Candy como Albert, e incluso él mismo, eran personas bastante atípicas en el ambiente de dinero y lujo en el que vivían inmersos, y que lo normal en este tipo de enlaces es que se hicieran complicados arreglos económicos a la par de los sentimentales.
Ya se encargaría él de hablar con la antigua matriarca de los Ardley para aclararlo todo. Después de ponerse de acuerdo en relación a lo de sus propias familias, la conversación derivó hacia la futura gira de Eleanor Baker en París. Después de un rato de charla de alguna forma extraña en la que Candy no supo ni cómo pasó, ella terminó hablando de un joven médico militar francés llamado Michael Girard, con el que alguna vez estuvo comprometida. Comprometida. La palabra cayó como un baldazo de agua fría en lo que antes había sido una cálida velada. En cuanto la escuchó, el ánimo de Terry cambió de forma radical y eso arruinó completamente el buen ambiente de la noche. Él quiso conocer hasta el último detalle de la historia y ella terminó por contarle todo, incluyendo la ruptura del compromiso después del fin de la Gran Guerra, aunque Candy no le confesó la verdadera razón. Prefirió que Terry pensara que solo había sido por dudas de sus sentimientos a que supiera que lo hizo, porque siempre lo había amado a él. Él todavía estaba lejano con ella y a Candy le daba vergüenza exponerle su corazón sin que él la amara. Terry escuchó todo el relato, prácticamente en silencio. Igualmente en silencio pagó la cuenta y llevó de nuevo a Candy a Stonehurst Hall, aunque en el auto sí trató de hacer algo de conversación intrascendente. Y para Candy, que cada día que pasaba lo conocía mejor, se dio cuenta de que su mutismo se debía a que sus agitados pensamientos trataban de digerir la información recién recibida. Ella también empezaba a notar que las raras ocasiones en que Terry empezaba a hablar de tonterías era porque estaba realmente confundido y frustrado, y que no quería hacerlo evidente, por lo que usaba palabras banales para disminuir su ansiedad. Es más, a Candy no le extrañaría que en cualquier momento comenzara a despotricar en contra del pobre de Michael, como muchos años atrás lo había hecho en contra de su muy querido Anthony, al enterarse de su cariño por él. Por su parte, para Terry no era fácil imaginar a Candy saliendo con otra persona e incluso comprometiéndose con él. Unos celos quemantes lo escocían al imaginarla sonriéndole a otro y correspondiendo a sus devociones. ¡Demonios! Pero aunque su primer pensamiento fue el de hacer reclamaciones, conforme conducía a Stonehurst Hall, se dio cuenta de lo absurdo e irracional de su comportamiento. Candy era una mujer alegre y hermosa, y era en verdad descabellado pensar que no hubiera buscado hacer su vida. Es más, le sorprendió mucho que ella todavía siguiera soltera cuando la reencontró. Y, finalmente, ¿no era eso lo que él siempre deseó? ¿Que ella fuera feliz? Y era obvio que ella se había ocupado en buscar esa felicidad. ¿Qué derecho tenía él de reclamar nada, cuando ni siquiera había sido capaz de conservar su cariño, siendo que tal vez ni siquiera lo había tenido nunca? Cuando llegaron a Stonehurst Hall, él todavía tenía el ánimo atormentado, furioso,
Se despidió de ella más serio que nunca, con apenas una ligera inclinación, como si ella fuera una desconocida con la que hubiera topado en un baile cualquiera. Luego salió de allí, con el alma todavía en borrasca, aunque él sabía que no tenía ningún derecho de reclamar. Era más fácil pensarlo que hacerlo. Por eso, esa noche se fue y guardó silencio por algunos días, ocupado en meditar aquella información y tratar de aceptarla a como diera lugar. Después de un par de días de no saber de él, Candy entendió su silencio. Sabía que él solo necesitaba tiempo y ella se lo daría. Solo esperaba que no fuera demasiado. Pocos días después de aquella incómoda velada, fue Candy quien se arriesgó a hacer la primera aproximación de paz. Le preguntó a Jane sobre si conocía de algún lugar con ciertas características muy específicas cerca de Londres, y cuando ella le dijo dónde podía encontrarlo, la chica rubia envió una invitación a Graham Maynor dirigida a Terry para invitarlo a un picnic. Le dijo que él solo tendría que venir conduciendo su auto y que ella se encargaría de todo lo demás. Terry no aceptó la invitación de inmediato, pero eventualmente accedió cuando se dio cuenta de la manera absurda e irracional en que se estaba comportando, como si todavía fuera un adolescente consumido por los celos, celándola a ella, quien era la única mujer por quien los había sentido en su vida. ¿Quién lo diría? Todavía lo sentía incluso ahora más intensamente que antes. No era una sensación agradable. Sin embargo, ya había tenido varios días para analizarlo todo y finalmente había triunfado en domar aquellos absurdos recelos, sobre todo cuando terminó por aceptar que él no tenía nada que reclamar, porque fue él mismo, mucho tiempo antes del compromiso de Candy con aquel maldito matasanos francés, quien le había dado la espalda a todo entre ellos y se había comprometido con Susana Marlowe. ¿Cómo podía él siquiera seguir molesto con ella o con hacerle la más mínima reclamación? Él no se había comportado diferente. ¿Cómo podía ser capaz de pedirle fidelidad si él no se la había ganado y ella jamás se la había ofrecido? Así pues, la mañana de la invitación, él llegó a recoger a Candy tan puntual como siempre. Ella lo recibió con una cautelosa sonrisa mientras un lacayo tras ella llevaba una pesada canasta de picnic que cargaron en el auto de Terry, para luego ambos partir solos con rumbo al lugar que ella ya había visitado antes en compañía de Patty y Jane, para cerciorarse antes de que fuera exactamente lo que ella buscaba. Cuando Terry llegó por Candy esa mañana, todavía se comportaba bastante serio, pero poco a poco se fue relajando en el auto y la conversación entre ellos empezó a fluir casi como antes. Finalmente llegaron al lugar escogido, que ambos reconocieron que estaba cerca del Real Colegio San Pablo, y Candy le dijo que a partir de allí tendrían que dejar el auto al pie de la pequeña colina hasta donde llegaron y caminar un poco más atravesándola.
El lugar que ella había planeado para el paseo estaba justo detrás del otro lado, a las orillas del afluente de un río que atravesaba el prado y el bosque en el que estaban. Terry tomó la canasta y caminó tras ella, que iba guiándolo realmente entusiasmada por el paseo. ¿Cómo podía él seguir molesto si la vida a su lado era tan brillante? Justo al atravesar la pequeña colina, se reveló ante ellos el lugar que Candy había elegido. Era un amplio campo de macizos en flor que hacían amarillear el suelo y perfumar el aire, con el tímido verdor del césped apenas asomando como salpicaduras entre aquel aparente mar de narcisos lánguidos y dorados que se mecían perezosamente bajo la suave brisa que llegaba desde el río. Era un lugar precioso. Ella se volvió a ver a Terry más sonriente que nunca, esperando ver también en él la emoción de observar esos campos que le llenaban el alma de recuerdos. Y entonces él también le sonrió, pleno y sin dobleces, con una de esas verdaderas sonrisas suyas que no buscaban esconder su sentir bajo una máscara de petulancia. El suave aroma de las flores le cosquilleó en la nariz, inundándolo con el recuerdo de cuánto le gustaba tenderse sobre la hierba para disfrutar de la fragancia de los narcisos. Y recordando que no lo hacía desde aquellos hermosos tiempos del Colegio San Pablo, cuando una atolondrada mona pecosa le había caído encima como venida del cielo en medio de un prado de narcisos dorados como estos. Para él, el aroma de estas flores era como abrir una caja llena de recuerdos. Aunque ya era abril, incluso le recordaban a los versos de Shakespeare. Los narcisos que llegan antes de que las golondrinas se atrevan y toman los vientos de marzo con belleza. Le recordaban lo mejor de su vida. Candy lo tomó de la mano y casi lo arrastró tras de sí, hasta que llegaron a un claro cercano al río bajo la sombra de un árbol lo suficientemente grande para que ella extendiera entre el frescor de la hierba el mantel a cuadros que traía en la canasta, construyendo para ambos una acogedora isla de tela en medio del océano de narcisos. Al ver lo que ella estaba haciendo, Terry levantó una ceja, dibujando en sus labios una sonrisa torcida e insinuante. ¿Nos vamos a tirar allí como si fuéramos piedras? Los ojos de ella también sonreían pícaramente. Te prometo que te gustará. ¿Contigo? Oh, sí, ya lo creo. Sobre todo si nuevamente ella caía sobre él. Eso fue lo que pensó. Terry se quitó su abrigo y el saco, aflojando su corbata para quedarse solo en mangas de camisa y su chaleco de 4 botones. El vaporoso vestido de lino blanco que ella vestía ondeó con el viento del mediodía como si fuera una ninfa entre los narcisos.
Llevaba un sombrero de ala ancha adornado con flores para protegerse del sol. Después de que se tendieron sobre el mantel, Candy lo llenó de loza con frutas, queso y otros manjares, además del infaltable termo de té. Como ella sabía que no podía faltar, después de unos minutos, las diligentes hormigas también empezaron a hacer acto de presencia. Era un picnic perfecto. En medio del almuerzo, Candy destapó un apetitoso pastel cuya vista le ofreció a Terry. «Yo cociné este pastel», declaró ella, bastante satisfecha. «Ensayé una nueva mezcla de frutas. Estarás orgulloso de mí». Él la miró. Sus ojos sonreían. «Estaré orgulloso de mí mismo si logro sobrevivir a esto. No sabía que las monas cocinaban». «Y no lo hacen. Yo lo hice perfecto porque no soy ninguna mona». Ella le cortó una enorme rebanada y se la ofreció. «Anda, pruébalo». Terry revisó el trozo de pastel por todos lados con un gesto teatral. Parecía divertido. «Pareces muy ansiosa porque lo coma. ¿De verdad estará bueno? Se dirá que tienes verdadera prisa por deshacerte del cuerpo del delito». «Calla y come, Terry Granchester», lo regañó ella con firmeza. «En un momento tendré la satisfacción de escucharte rogando por más». Aquellas palabras dichas de una forma tan descuidada misteriosamente sonaron como algo subido de tono, con un significado completamente distinto al que a ella pretendía darles. Un ligero rubor cubrió las mejillas de Candy en cuanto se percató de su despiste. «Oh, la que estará rogando serás tú», insinuó entonces él, con los ojos oscurecidos, como si por la mente le cruzaran inquietantes diabluras. Al oírlo, ella ahora sí se ruborizó hasta la punta de los cabellos, dándose cuenta de lo rápido que había sido él para aprovechar su descuido. A su vez, Terry notó que la había avergonzado, así que, para salvarla de una mayor incomodidad, agregó: «Es decir, estarás rogando para que coma más y así te ayude a desaparecer a ese engendro repostero tipo Frankenstein que preparaste», terminó diciendo él con una diversión apenas contenida. Le encantaba el rubor que le cubría las mejillas. «¡Terry! No te burles de mí», protestó ella, «o no habrá más pastel para ti». «¿Me lo prometes?». Ella arrugó la nariz con ese gesto tan característico suyo mientras le sacaba la lengua, pero sonreía. Obviamente ella no estaba molesta, sino que se sentía aliviada porque él la hubiera rescatado de su propia torpeza. Tan aliviada como divertida, porque también se daba cuenta de que cuando él se burlaba era porque realmente volvía a sentirse cómodo a su lado. Siguieron comiendo mientras conversaban de todo un poco, con el suave murmullo de la naturaleza bañando sus palabras. A su alrededor, el viento acariciaba el bosque y el prado. Cuando terminaron de comer, Terry elogió sinceramente su buena cocina,
pues su extraña mezcla de frutas había resultado ser una verdadera delicia. Ella jamás lo aceptaría ante él, pero lo cierto es que la cocinera de Stonehurst Hall había hecho la mayor parte del trabajo. Después de tomar el té y cobijados por el arrullo del viento, Terry se recostó sobre el mantel poniendo su cabeza sobre su abrigo hecho un ovillo, como si fuese una almohada. De verdad estaba disfrutando de este paseo, con el placer de la mejor compañía, una deliciosa comida y el aroma de los narcisos. Cerró los ojos y sintió las sombras de las hojas del árbol danzarle por la cara, con los cambios de temperatura como si fueran una caricia. Y de pronto, la caricia se hizo sorprendentemente real. Cuando se dio cuenta, Candy estaba quitándole su improvisada almohada para tomar su cabeza y colocársela sobre el regazo. «Arrugarás tu abrigo», se justificó diciendo ella, pero la verdad es que quería tenerlo así, con su cabeza sobre las piernas. Él se tensó con aquella postura tan íntima entre ambos, y luego sorpresivamente Candy fue todavía más allá. Empezó a juguetear con el cabello alrededor de sus sienes. «¿Qué haces?», le preguntó él desconcertado. ¿No te gusta?». Él estuvo unos instantes más en tensión, pero luego se relajó. Hasta estuvo a punto de cerrar otra vez los ojos para sumergirse en la divina sensación de su caricia. No solo sentía su cuero cabelludo cosquillear bajo la mano de ella, sino que podía sentir incluso como si estuviera acariciando el alma. De cualquier forma, Terry tardó unos instantes más en responder. «Sí, me gusta. Mucho», confesó al fin. Él no pudo verla, pero Candy sonrió radiante sin detener su caricia. «Siempre me gustó tu cabello», le dijo entonces ella, como si hubiera llegado el momento de las confesiones. «Y siempre deseé acariciarlo así», quiso decirle también, pero esto solo lo pensó. Él no supo qué decir. Nadie jamás le había acariciado los cabellos, y menos de esa forma tan dulce, principalmente porque él nunca lo había permitido. «No tiene nada de especial», lo desestimó él después de otro rato. Luego, él no se sintió capaz de soportar tanta ternura sin terminar derretido bajo sus manos, así que rápidamente se incorporó y se sentó frente a ella, rompiendo con la dulzura de su contacto. «¿Cómo vas con los preparativos de nuestro compromiso?», le preguntó entonces Terry, intentando pensar en otra cosa. Candy suspiró, lamentando su alejamiento y aceptando el cambio de tema. «Bien, los preparativos de Jane me han enseñado bastante y ahora es más fácil organizarlo todo. Jane misma me está ayudando y también Patty y toda esa gente que contratamos. Y le escribí a Annie
pidiéndole que viniera. Candy recordó entonces algo que le estaba haciendo falta hasta la fecha. Por cierto, sería genial que alguien de tu familia estuviera en representación de Graham Maynor. En representación de Graham Maynor estás tú, que serás su duquesa. Sí, pero alguien que conociera mejor todo allí, apuntó entonces ella, aunque sabía que su propuesta era inviable, porque era indudable que Terry recibía muy poco apoyo de las mujeres de su familia paterna y de su familia materna, evidentemente no la iba a ver. Blair podría ayudarte, pero está muy molesta conmigo por lo de Wharton y lo de Aveline, dijo entonces Terry, confirmando sus sospechas y dándole la razón. Y yo también estoy molesto con ella. No debió traicionar mi confianza e involucrar a mi madre en nuestros asuntos. Sí, lo sé. ¿Todavía sigue viendo a ese hombre? Sí. Lo hace a pesar de que su madre y yo hemos hablado mucho con ella. Incluso la duquesa se lo ha prohibido, pero ella está determinada. Debe estar realmente enamorada, lo que sería una verdadera lástima. Odiaría terminar emparentado con una rata como Wharton. Candy recordó la amenaza de aquel hombre en el vestíbulo del teatro la tarde en que fueron a ver Macbeth. Terry, ¿por qué es tan importante para él que lo acepte en la aristocracia? Ya es muy rico, ¿no? Él se encogió de hombros. Tal vez no sea fácil entenderlo para un extranjero, Candy, pero en nuestra sociedad tener dinero no es suficiente. Hay cierto orgullo dinástico basado en la genealogía. Es como tener pedigrí. Casi rió él, pensando en lo acertado de la comparación. Cosas tan absurdas como esas. Gente que se pasa viendo tu pasado para ver si eres digno de ser tomado en cuenta en el presente. Y hay gente como Wharton, quienes desean desesperadamente entrar a jugar en ese juego. Por eso él compró su baronía, pero quiere llegar todavía más arriba. Candy se dio cuenta entonces de cuán diferente era el origen entre ellos dos. Terry podía rastrear toda su genealogía hasta siglos atrás. Su ascendencia provenía de reyes, mientras que ella ni siquiera sabía quiénes eran sus padres. No tiene importancia, Candy. Mirar demasiado hacia el pasado nos distrae del presente. Continuó diciéndole Terry, tratando de desestimar aquel comportamiento que, sin embargo, estaba profundamente arraigado en las clases inglesas. Luego le sonrió, tomándola de la barbilla. Quería agradecerle la ternura de unos instantes atrás y tal vez hasta disculparse por haberse portado tan huraño. A mí me gusta mi presente. Ella le sonrió, entendiendo lo que a él le quería decir. Después de contemplarse un rato, él se puso de pie de un salto y le tendió la mano. Ven, vamos a caminar, la invitó, para dar por terminado el tema. Bajo el sol de la tarde, empezaron a andar por la orilla del río, conversando de temas más agradables. El lugar que Candy había escogido para pasar la tarde era realmente encantador y el clima de primavera era inmejorable, pero sobre todo lo mejor era la compañía.
pensaron los dos, poniéndose cada vez de mejor humor. Durante la caminata, en algún momento el viento empezó a arreciar y sorpresivamente arrancó el sombrero de la cabeza de Candy. La Pamela voló hasta caer en la ribera llena de lodo del río, donde lengüetazos de agua amenazaban con arrastrarlo y llevárselo con la corriente. ¡Oh, no!, pensó ella, lamentando verlo no solo arruinarse, sino que incluso podría perderlo, por lo que instintivamente pensó en sacarlo de allí cuanto antes. Levantó ligeramente el borde de su vestido, planeando en dónde colocaría los pies para ensuciar lo menos posible sus botines y también, de ser posible, no mojarse. «Iré por él», anunció decidida. Al escucharla, Terry inmediatamente recordó la noche en que ambos escurrieron en la casa de trabajo, cuando él se había acercado para ayudarla a subir el muro, pero ella había escalado sin esperar ni necesitar su ayuda. Evidentemente, Candy era una mujer acostumbrada a valerse por sí misma. Pero allí estaba él, y él solo quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla a conseguir lo que ella quisiera. Siempre. Repentinamente, en medio del primer salto que ella iba a dar para acercarse a su sombrero, Candy sintió que la alzaban en vilo. Era Terry. La levantó por la cintura con sus manos poderosas, mientras ella pensaba que jamás había imaginado que esas manos pudieran tomarla con esa combinación imposible de fuerza y dulzura, seguramente siendo perfectamente capaces tanto de acariciarla como de romperla con igual facilidad. Al levantarla en vilo, él sintió un tirón en la herida, pero ella era tan ligera y la lesión iba cicatrizando bien, así que apenas se lo resintió. La acomodó entre sus brazos y con un par de zancadas, Terry atravesó el terreno fangoso, hundiendo sus zapatos en el barro con ella entre los brazos, y se detuvo a un lado de la Pamela, inclinándose ligeramente para que ella fuera capaz de alcanzarla. Tarzán Pecosa, arriesgando rescate de su sombrero, dijo él con voz profunda, como si estuviera narrando las aventuras de uno de esos nuevos y emocionantes seriales radiofónicos. Ella se había agarrado fuertemente a su cuello para no caer y no quería soltarse nunca. Pero aún así, venció a su deseo y alargó su brazo para tomar el sombrero arruinado, mientras Terry la llevaba de regreso a la orilla seca, dejándola justo debajo de un árbol que mecía una buena extensión de sus ramas sobre el cauce del río. Él señaló el árbol sobre ellos, travieso. Es una pena que no haya lianas colgantes y que te hayas tenido que conformar conmigo para hacer tu rescate, le guiñó él, molestándola. Hubiera sido grandioso verte columpiando en una liana. Pero en lugar de molestarse, ella sonrió deslumbrante. Oh, pero fue mucho más emocionante que eso, se dijo ella para sus adentros, sonrojada y triunfante.
lo hice llevada por un tigre, fuerte y sólido. T.G. El susurro de las ramas del árbol sobre sus cabezas fue entonces como una melodía grave que les recordó lo solos que estaban, completamente alejados del mundo y con un escenario de cuento a su alrededor. Los rodeaba ese canto tan característico de la naturaleza. Terry, todo invitaba a amarla. Eso fue lo que pensó. Amarla y acariciar saciar esas ganas locas que tenía de ella, de abrazarla y besarla, de fastidiarla y hasta morderla, de hacerla desplegar todo su rango de emociones con esa forma brillante en que ella solía hacerlo y disfrutar todos y cada uno de sus gestos cambiantes, de su temperamento arrebatador. Ella también se sumergió en el embrujo de la tarde y de su mirada. ¿Cómo podía ser? Él le era tan conocido, pero había otras ocasiones en que le parecía tan inquietante, como si fuera un extraño con el que se acabara de topar, como ahora. Le ocurría cuando no sabía qué es lo que Terry sería capaz de hacer a continuación. Si iba a encordiarla hasta el límite o a portarse tan dulce como si fuera un personaje romántico extraído directamente de esas novelas de Shakespeare que tanto le gustaban. Luego, ella entendió que esa dualidad era donde él se construía su propio lenguaje y que de ambas formas estaba diciéndole lo mismo. Ellos estaban tan cerca que él podía ver cómo las pecas en el rostro de ella se le habían encendido bajo la tibieza del sol del picnic. Puede que hasta le hubieran salido más. Le despejó el rostro pecoso, apartando unos rizos rebeldes tras su oreja. Sus manos eran tibias. Hay una ventaja de que tu sombrero se haya arruinado, mencionó él, con un tono bajo de su voz. El sol te enciende las pecas. El corazón de ella parecía que se le detenía dentro del pecho de pura expectación. Pensé que no te gustaban mis pecas. Entonces soy muy malo expresando mis sentimientos. Adoro tus pecas. Ella sonrió. Y tu cabello, prosiguió diciéndole él con la misma voz grave y profunda. A mí también siempre me gustó tu cabello. Terry entonces tomó la larga horquilla que habilidosamente sostenía el recogido de la mayor parte del cabello de Candy y tiró del broche muy lentamente, con una demora casi sensual, disfrutando al ver cómo se le deshacía el peinado a medida que los rebeldes rizos dorados de su melena se desplegaban en todo su esplendor, cuán largos eran, enmarcando el rostro de ella en una imagen enloquecedora,
como si fuera una diosa del viento. Él tomó uno de sus mechones y algunos de los rizos traviesos se le envolvieron entre los dedos. Aquel gesto le resultó a Candy tan íntimo e inquietante que su respiración empezó a profundizarse de forma incontrolable. Estoy seguro que podría hundirme en tu cabello y me llevaría a otro mundo, siguió diciéndole Terry con esa voz como si recitara: al vertiginoso mundo de los pensamientos de las monas pecosas. Tarzán Pecosa. Él colocó una de sus manos sobre el grueso tronco del árbol tras ellos, atrapándola con su cuerpo contra la rugosidad de la corteza, mientras la brisa primaveral seguía despeinando los rubios cabellos de ella, ahora totalmente extendidos e imposiblemente largos. Él no podía desviar la mirada de su mirada de gema. Candy, me estás volviendo loco. El susurro de Terry se enronquecía a medida que él pronunciaba cada palabra. No puedo dejar de pensar en ti. Desde aquella madrugada en Stonehurst Hall, llevo días sin pensar en nada más que solo hacer esto. La respiración de ella siguió acelerándose llena de anticipación. ¿Hacer? ¿Qué cosa era lo que ella iba a preguntar? Pero no alcanzó a decir nada más porque ya Terry, impaciente y arrebatado, se había inclinado sobre ella, deslizando sus fuertes y cálidas manos por su cintura, disfrutando cada palmo que recorrían sus largos dedos indiscretos sobre la brevedad de su talle enloquecedoramente suave. Entonces, él la apretó contra su cuerpo centímetro a centímetro y sus labios bajaron a beber de los suyos con un leve roce al principio, acariciándole los labios con los suyos propios como si estuviera ofreciéndole que lo que sucedería entre ellos no sería una conquista, sino un intercambio. El sombrero rodó de las manos de Candy y nuevamente terminó en el suelo, ya sin que nadie se preocupara por él. Instintivamente, ella abrió su boca sometiéndola a la de Terry, recibiendo su invitación y no solo aceptándola, sino además proponiendo un nuevo juego entre sus alientos. Traviesamente, ella le tomó su rostro entre las manos y delineó con su propia lengua la forma contundente de sus labios perfectos, atacando con deleite la esquina de la boca que se le torcía cuando sonreía. El interior de Terry se encendió. Lo único que él esperaba era una respuesta tan vehemente que solo sirvió para hacerlo más atrevido todavía. Entonces, él tomó el control y con una parte de su peso la aprisionó contra el tronco del árbol,
poniendo una mano sobre la corteza para que ella no se lastimara la espalda. La mantuvo atrapada allí, mientras profundizaba la exploración de su boca, implacable y enloquecido por la delicadeza de su cuerpo y la suavidad etérea de sus labios, volcando en su caricia todo el feroz deseo que sentía por sus besos. Quería bebérsela entera. Los límites del tiempo desaparecieron y no supieron por cuánto tiempo estuvieron robándose mutuamente el aire, hasta que él se separó de su boca para tomar aliento con un hondo suspiro, ronco y satisfecho. Abandonó sus labios dulces solo para bajar y besarle el hueco del cuello, justo debajo de su oído, mientras ella instintivamente se apretujaba más a su cuerpo, arqueándose de forma provocativa contra él. El cuerpo de Terry se había convertido en un tirano que le exigía desde la sangre y que solo quería sentirla temblando contra él. Candy, eres perfecta, murmuró entonces él, mordisqueándole el lóbulo de la oreja, ensimismado en la exploración de su suavidad y tibieza. Muero porque seas mi esposa, porque seas mía. Su voz era cálida y profunda, pero sus palabras lo fueron todavía más. Candy se sintió maravillosamente deseada, tan anhelada como ella misma lo ansiaba a él. Se odiaba por comportarse con tan completa falta de recato, pero lo cierto es que ella también deseaba, hasta con la última fibra de su ser, que llegara el día que por fin pudieran llamarse esposos y que los secretos del lecho conyugal le fueran revelados, porque no solo encendían sus besos, sino también el simple acto de escuchar su respiración entrecortada de pasión incendiaba también la suya. Candy nunca antes había sentido su propia sangre recorriéndole las venas tan deprisa, como si fuera el caudal violento de un río salvaje, calentándole de forma misteriosa el centro de su cuerpo, como si allí se hubiera inflamado una hoguera desbocada. Ella se sintió mareada de tanta felicidad, pero después de lo que apenas le pareció un brevísimo momento entre sus brazos, empezó a tomar conciencia del mundo a su alrededor. «Terry», ronroneó ella. «Sí». Él apenas respondió con un gruñido casi ronco, sin dejar de besarla. Estaba demasiado ocupado aprendiendo el sabor de cada rincón de su cuello. El peso de tu cuerpo es perfecto, suspiró ella, pero luego se obligó a volver de su ensueño. Esta ha sido una tarde perfecta. Al oír sus palabras, él fue dolorosamente consciente de que debía parar. Así que trató de domar los primitivos impulsos que amenazaban con tomar totalmente su control. Si seguía besándola así,
llegaría a un punto donde no podría detenerse. Me encanta cómo hueles, susurró entonces él, con la respiración agitada, hundiendo su rostro en la curva de su cuello, mientras aspiraba fuertemente el suave aroma del perfume de su piel. Tragó saliva, él también recuperando poco a poco la conciencia de la tarde a su alrededor y del lugar donde se encontraban. Candy, jamás olvidaré esta tarde de olor a rosas y narcisos. No tienes que olvidarla. Ella se obligó a sonreír cuando él dejó de besarla, aunque sentirlo alejarse de su cuerpo era como si le fuera arrebatado el mismo impulso de su corazón. Podemos repetirla cuando queramos. Terry apoyó su frente sobre la suya y cerró los ojos, suspirando profundamente. Querré toda la vida, dijo él, para su propia sorpresa, y el calor que calentaba el bajo vientre de Candy le subió hasta el corazón. Y toda la vida tendremos, le prometió. Hasta que... ¡Ay! ¿Qué tal ese intercambio apasionado en el campo de rosas y narcisos? ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Y qué tarde te hablé así al oído! ¡Ay, chicas! ¡Ay! Quisiera yo tener la habilidad de hacer una voz así varonil, cachondona, deliciosa y humilicious, para podernos imaginar la voz de Terry apasionado, susurrándonos al oído, atrapándonos así entre su cuerpo y el tronco de un árbol como a Candy. ¡Ay! ¡Uy! Y eso, chicas, es por lo que me dicen la golosa incorregible. ¿Qué tal? Bueno, tengo que hacerle honor a mi nombre. ¿Están de acuerdo? Ay, qué maravilla de capítulo nos ha regalado la querida Alexa PQ. No sabes cuántos suspiros me arranca tu historia, querida. Desde el recuerdo de la primera vez que la leí y cómo me acompañó varias noches tristes en su momento, y bueno, no dejan de maravillarme tus letras y de llenarme de alegría mi corazón. Muchas gracias. Porque leer es transportarse, porque escuchar estas historias es, pues no sé, a tanta gente que le pueden llegar y no sabemos, como dice una amiga, no sabemos a quién van a tocar nuestras letras. Y bueno, chicas, pues ahora sí, me despido. Muchas gracias, Alexa, por permitirme narrar. Es un privilegio para mí el hacerlo, créeme. Muchas gracias a ustedes, nenas, por acompañarnos, a mis queridas apasionadas y a mí en estos relatos. Muchas gracias a quienes nos regalan un amable comentario, a quienes nos dan sus likes, quienes se suscriben o quienes se inscriben a la membresía
también de Sinceramente Apasionadas, a quienes recomiendan el canal y bueno, ya saben, a quienes ven también alguno de los anuncios. Muchas gracias por estar. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.